4 es una forma muy clara de lo que el salmista siente porque ha pecado contra Dios. Versículo 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El versículo 5 lo discutimos un poco acerca de he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ya vimos nosotros que pues hay una aparente justificante para los que van para los que van a favor del aborto, pero realmente este versículo no justifica el aborto. Este versículo solamente está hablando de que David nació en un entorno pecaminoso. No está hablando del pecado original. David está diciendo: tú me conoces desde que fui puesto en el vientre. Tú me conoces desde entonces. Pero aquellos que están a favor del aborto quieren a fuerza encontrar un apoyo ahí para el aborto. Entonces, también los que creen en el pecado original creen encontrar un apoyo muy fuerte allí para decir que sí hay pecado original. Pero ya vimos que David mismo en este salmo está hablando de sus rebeliones, está hablando de sus faltas, de su caída. Por lo tanto, no está diciendo de la caída que traje por el pecado original, del pecado que cometieron mis padres. No está hablando de eso David. Está hablando de su propia falta como persona, como individuo, faltó a Dios. Este salmo está escrito para la mayoría de los comentaristas, está escrito por la situación que tenía David con Dios cuando él pecó con Betsabé y mandó matar a Urías. Lo ubican ahí este salmo, un salmo penitencial. Bueno, ahora entrando al versículo 6, quien guste leerlo, por favor, versículo 6. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Así es. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esto es un llamado o es una declaración de lo íntimamente que Dios nos conoce y también de lo íntimo que nosotros podemos relacionarnos con Dios. No está hablando de en contra de lo público, pero está hablando de que Dios lo conoce tanto y tan bien que no puede ocultar nada para Dios, no puede esconder nada para Dios. Es como se dice de un matrimonio, especialmente cuando un matrimonio ya ha tenido 10, 20, 30 años de casado, creo que llegan a conocerse mucho más que antes. Y cuando una pareja con varios años de casados tienden a divorciarse o a separarse, cada uno de ellos conoce el lado flaco de cada uno de ellos, de tal manera que los abogados que lidian con el divorcio tienen que lidiar también con la venganza en muchas ocasiones, porque es una venganza muy, muy astuta, muy inteligente, debido a que se conocen muy bien. Y ya sea que los dos sean vengativos o ya sea que a uno de ellos sea vengativo y el otro no. Pero el que quiera hacer daño lo va a lograr gracias a que lo conoce perfectamente o casi perfectamente bien. Bueno, si eso puede llegar a ser entre los humanos, a los hijos llegan a conocer a sus padres. Llegan a conocer, saben sus defectos, saben sus cualidades, saben sus errores, saben más cosas que ninguna otra persona acerca de su padre y de su madre. Pero no se compara, de todos modos, con el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros. Dios conoce a Juanito. Sabe que Juanito se resiste a convertirse porque Juanito piensa que no es tiempo todavía o que no necesita la salvación. Dios sabe eso, hermanos. Dios sabe, Él conoce todas las cosas. Él conoce a cada uno de nosotros y ve quién
quién está sirviéndole de corazón, sinceramente, y quién lo está haciendo por fuerza o por ganancia deshonesta. Él sabe todas las cosas. Entonces, cuando hablamos aquí del versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y luego completa el pensamiento, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En Hebreos 4:12, ¿cómo dice, por favor? Hebreos 4:12, quien guste leerlo. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, amados hermanos, es una herramienta de Dios. ¿Cómo se llama la palabra de Dios como herramienta de Dios? ¿Cómo se llama? Espada. Espada. La palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, ¿verdad? Y para simbolizar o para dejar ver a qué se refiere con lo más profundo, habla de los huesos, de las ligaduras, habla de los tuétanos que están en medio de los huesos. Por decir que conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Entonces, cuando se está oyendo la palabra de Dios, ¿por qué cree que la mayoría de la gente que está en la reunión, por qué cree que la mayoría de ellos se convirtieron al Señor? Porque llegó un momento en que la palabra de Dios les tocó lo más íntimo. En una ocasión, platicando con un hermano mío, carnal, le decía yo, tú ya entiendes la palabra de Dios, ya sabes lo que el Evangelio pide de cada persona, que se conviertan al Señor, que se vuelvan al Señor. ¿Por qué no lo haces? Tú ya has oído bastante. Yo estuve estudiando mucho tiempo con él. Y era muy noble para escuchar. Escuchaba así y asimilaba todo muy bien. Pero cuando le hice esa pregunta me dijo, es que no quiero todavía. No sé por qué. Me dice, no sé por qué, pero no quiero todavía. Entonces le dije, yo sí sé por qué. Y se me quedó viendo, dijo, ah, caray, ¿cómo supo? Le dije, yo sé por qué no quieres venir a Dios. Porque no quieres dejar de pecar. Yo no sabía que él estaba haciendo mal, que él estaba haciendo bien, porque era, a pesar de que me escuchaba y todo, era un hermano muy reservado en algunas cosas. Yo le dije, pero de todos modos, cualquier cosa, amados, que evite venir a Cristo, es pecado. Entonces le dije yo, el pecado no te deja venir, tienes que dejar el pecado que te está deteniendo para venir a Cristo. Y se me puso una enojada mi hermano. Me dijo, si ya sabes, ¿para qué me preguntas? Y que, ¿quién te dijo? ¿Y cómo supiste? Pero es el pecado, hermanos. Muchas veces es el pecado de la soberbia. Es el pecado del orgullo, el pecado de creer que se sabe más que Dios. Dice en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Pero lo bueno que Santiago menciona es lo bueno que viene de Dios, no lo bueno que viene de nosotros o de otras partes. Entonces es muy importante saber que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del corazón, hasta lo más profundo de la mente, del cuerpo del ser humano. De tal manera que no hay nada escondido. En una ocasión estaba predicando un sermón y se levantó un hombre y se fue y se paró a la puerta y me retaba de allá de la puerta. Yo no lo conocía, el Señor era la primera vez que iba a él ahí. Y decía, y yo pues lo veía, pues estaba frente de mí, estaba en la puerta de la salida y le dije a un hermano, ¿sabe qué, hermano? Atiéndalo por favor porque pues no va a dejar que siga el curso del servicio. Y fue, le preguntó al hermano, ¿qué se le ofrece, señor? ¿Qué necesita? Quiero hablar con ese que está ahí. Quiero que venga para acá, para afuera. Dijo, señor, todo lo que quiera arreglar con él, se tiene que esperar a que se acabe el servicio. Ahorita estamos en servicio y tiene que haber respeto para las cosas de Dios. No, que yo quiero hablar con él. Pues ahí a tantas y tantas lo calmó. Con el consuelo de que yo iba a hablar con él cuando terminara el servicio. Pues, ¿qué cree?
El Señor estaba súper enojado porque en alguna de las cosas que estaba yo mencionando de la Biblia hablé de los borrachos. Y dije, los borrachos no van a heredar el reino de Dios. Yo no sabía que el Señor era borracho. Es más, andaba medio entrado ese día. Yo no sabía. Pero él estaba bien enojado porque él pensó que yo sabía de él y que yo le estaba tirando las pedradotas a él. No, es la palabra. Dice la palabra de Dios. Es más cortante que una espada de doble filo. Entra y penetra hasta lo más profundo. Dice el salmista en el versículo 6 que leímos: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo íntimo, o sea, el Señor Jesucristo les dijo a los que amaban orar en las plazas para ser vistos por los hombres, le dijo: mejor entra en lo íntimo de tu cuarto, y Dios que mira en secreto lo que tú haces te recompensará en público. Pero aquel que hace en público alarde, pues ya tiene su recompensa. ¿Sí? No quiere decir que no haya oraciones públicas, quiere decir que la intención de la oración no sea para presumir, para decir, yo soy muy bueno para orar, ¿no? O yo oro así para que se fijen en mí, ¿no? La oración simple y sencillamente es una plática con el Señor y muchas veces es una intervención por otros que necesitan de la oración o que necesitan de la ayuda de Dios. Entonces, lo que quiero dejar bien claro aquí es que el Señor conoce lo íntimo de nosotros, lo más íntimo de nosotros. Él sabe, Él conoce todas las cosas de principio a fin, de tal manera que Él sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Él sabe quién le va a obedecer y quién no le va a obedecer. ¿Por qué no interviene Dios diciendo, pues si este no me va a obedecer, pues de una vez me lo voy a llevar? ¿Por qué no? Porque Dios aún así da oportunidad. Judas fue profetizado desde el Antiguo Testamento como un traidor que levantó el calcañar contra el Señor. Fue profetizado, ¿por qué? Porque Dios sabía lo que iba a hacer Judas. Pero Judas tuvo la oportunidad de cambiar, sí, pero no cambió. Faraón fue terco, necio. Dios ya sabía, dice, endureceré el corazón de Faraón, porque Dios ya sabía que el Faraón era de un corazón duro, que no iba a dejar salir al pueblo de Israel. ¿Tuvo oportunidad de hacer lo bueno Faraón? Tuvo la oportunidad, no quiso hacerlo porque él no reconocía a Dios. Él solamente reconocía a sus dioses. Dice que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. ¿Sí? Sí, Dios nos conoce desde que somos, desde antes de nacer nos conoce Dios, aún desde antes de nacer. Pero empieza a tener una relación con nosotros desde el momento en que está gestándose el producto, ¿verdad? Decimos producto con respeto a los niños, pues no es un producto, pero es algo que se produjo. O sea, no me refiero a un producto como del mercado, sino es un producto que se produjo por la sabiduría infinita de Dios, que Él permitió eso. Entonces, desde lo más íntimo, desde antes de nacer, aun cuando está en el vientre de la madre, hay una relación, de tal manera que el salmista nos la describe en estos versículos que hemos leído. Ahora, siguiendo adelante, amados, de versículo 7 de Salmo 51. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ok, ¿alguien más? Vamos a leer hasta el versículo 11. Versículo 8, ¿alguien más, por favor? Hazme oír gozo y alegría, y se requerirán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué
¿Qué cosas, hermanos? ¿Qué cosas nos da a conocer el salmista? Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cuál sería el gozo de una persona que está en pecado y que sabe que no, que si fuera justo Dios, no tendría perdón? ¿Qué sería el deseo de esa persona? Que se siente David está llorando, hermanos. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro negó al Señor 3 veces? Cantó el gallo 2 veces. Él lo negó 3 veces. El Señor lo volteó a ver. ¿Y qué hizo Pedro? Fue y lloró amargamente, hermanos. Eso es conciencia de que el pecado nos tiene apartados de Dios y que nos sentimos muy mal por ser personas que le hemos fallado a Dios. En vez de ser soberbios, en vez de ser orgullosos, nos caemos buscando el remedio. Es lo que está haciendo David aquí, está buscando el remedio, hermano, para su mal. ¿Se acuerdan cuando Pedro está predicando en el día de Pentecostés? Que hay miles de personas ahí y que se acerca a un grupo y le dice a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Dice la palabra de Dios que se constriñeron. Fueron compungidos de corazón, dice el versículo 37. Los que oyeron la palabra se compungieron de corazón. La palabra compungir es que sintieron un dolor tan grande por estar en pecado con Dios. Y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo. Recibirán el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces, en un momento de dolor así por ser pecadores, ¿qué es lo que viene a ser como un refrigerio en ese momento? O entregarse a Cristo. ¿Verdad? Oír que Dios los puede perdonar si se arrepienten. O sea, es lo que está diciendo el salmista. Dice el salmista: Señor, estoy mal contigo, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve, dice. Hazme oír gozo y alegría. ¿Cuál es el gozo y la alegría? Te perdono, porque te arrepentiste. ¿Usted sabe qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento es decir, me arrepiento. ¿O qué es el arrepentimiento? ¿Qué es? Cambio de 180 grados. Es un cambio de mente. Es un cambio de mente donde dices: ya no soy más yo, ya no son más mis ideas, ya no son más mis argumentos. Ahora voy a permitir que el Señor ponga en mí sus ideas, que el Señor sea el que argumente conmigo y caminar el camino del Señor. Ese es un arrepentimiento. Cambiar de ser yo a que ahora sea Dios en mí. De ser yo el que estoy gobernando la vida mía a que Dios sea el que gobierne mi vida. Ese es el arrepentimiento, hermanos. O sea, mucha gente en el mundo dice: me arrepiento, pero realmente no es arrepentimiento lo que está haciendo. Lo más lo está diciendo con la boca, pero no está haciendo. El arrepentimiento es una acción, hermanos. Es una acción, no solamente es un pensamiento ni una palabra, sino que es acción. David aquí con lo que está manifestándole a Dios dice: estoy arrepentido, Señor. Dame un poco de consuelo, dice el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cuáles eran los huesos que estaban abatidos? ¿Cuáles huesos estaban abatidos aquí en este salmo? David estaba abatido, o sea, su cuerpo, su físico estaba por los suelos, porque su espíritu estaba muerto. Su espíritu estaba muerto porque había pecado contra Dios. Entonces ahora la alegría de David sería recobrar otra vez la fuerza, hermanos. Como muestra de que Dios lo había perdonado. Límpiame con hisopo, Señor. Lávame y seré más blanco que la nieve.
Perdón. Dice la palabra de Dios, Isaías parece que lo menciona, no recuerdo el texto, pero dice que si los pecados fueran como rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana y como la nieve blanca. David sabe que su pecado es muy fuerte. Fornicación y asesinato y mentiras. Y ahora él está pidiendo perdón por eso. Sabe que pecó muy mal con Dios. O sea, cuando uno peca con Dios, hermanos, uno se olvida de que Dios lo está viendo a uno. ¿Quién cree que ayuda para que se ciegue el entendimiento? El diablo está contento, feliz. ¿Qué quiso hacer el diablo con Job? ¿Qué quiso hacer el diablo con Job? Atacándolo de una manera y de otra y de otra y de otra. Cegarlo, que perdiera su fe. Y al contrario de David, Job no se desvió. David, en cuanto recibió la tentación, cayó redondito. Bueno, no en cuanto, sino hubo un momento en que él flaqueó en su espiritualidad y permitió el pecado en su vida. Y un pecado lo llevó a otro y a otro. Dice, pero todavía David, esconde tu rostro de mis pecados. O sea, David siente la mirada de Dios, hermanos. Siente que Dios está así, viéndolo bien enojado por el pecado que cometió. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Sí? Crea en mí, Dios, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cómo se crea un corazón limpio en una persona? ¿Cómo llega a crearse un corazón limpio? Obedeciendo la palabra de Dios. ¿Verdad? Por ser obediente a la palabra de Dios. Se limpia su corazón. Por eso cuando Saulo de Tarso estaba en aquel lugar esperando que alguien fuera, porque Jesús le había dicho que fuera a ese lugar y que iba a ir alguien a hablarle. En cuanto recibe las instrucciones de aquel siervo de Dios llamado Ananías, que le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate invocando su nombre, para que laves tus pecados. Dice Saulo de Tarso, yo no fui necio ante aquella, sino que inmediatamente procedí a hacer lo que se me estaba indicando. ¿Qué necesitaba hacer Saulo de Tarso? Lavar sus pecados. ¿Cómo lavó sus pecados? Entregándose al Señor, obedeciendo el Evangelio. Entonces el salmista está pidiendo limpieza. ¿Qué tiene que hacer? Volver a la palabra de Dios. Volver a los caminos de Dios para que sea limpio. De tal manera tuvo este cambio David, después de estar en pecado, cambió tanto a la fidelidad a Dios, que Dios lo reconoce como un hombre de acuerdo a su corazón. Dice la palabra de Dios que David fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Dice el versículo 11, ¿quién quiere leerlo, por favor? No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Así es. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Bueno, David, antes de pecar, ¿era hijo de Dios o no era hijo de Dios? Aquí viene la defensa de la mayoría de la gente, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. ¿Quién está de acuerdo con que todos somos hijos de Dios? Todos somos criaturas de Dios. Pero no hijos de Dios. Pero no hijo se convierte en uno cuando se entrega. Y aún si dijéramos, si aceptáramos sin conceder de que todos somos hijos de Dios, entonces tendríamos que aclarar de que hay hijos que están desobedeciendo a Dios y hay hijos que están obedeciendo a Dios.
Y la parábola del hijo pródigo nos enseña claramente, ¿verdad?, de que el hijo pródigo estaba en el seno de un hogar protegido y renunció a ello, o sea, cayó en pecado. Y cuando se encontró perdido, ¿verdad?, él meditó y reaccionó y dijo: ya sé lo que haré, iré otra vez a mi padre. Entonces aquí el salmista, para que regrese a ser un hijo de Dios fiel, tiene que ser obediente a Dios, tiene que hacer frutos dignos de arrepentimiento para que el Espíritu de Dios esté en él. Cuando somos llamados por el Evangelio, se nos dice en contadas o en muchas ocasiones que al venir a Dios vamos a recibir el Espíritu Santo para que more con nosotros. Entonces, cuando venimos a Cristo, cuando somos obedientes al Señor, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Y no solamente el Espíritu de Dios, sino también el Padre y el Hijo vienen a morar con nosotros. En otras palabras, mientras nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, ellos están siendo manifestados en nuestras vidas. Mientras tengamos el fruto del Espíritu, ellos están siendo manifestados en nuestras vidas, moran en nosotros. Nosotros venimos a ser como un tabernáculo, como una habitación para Dios. Pero cuando pecamos, hermanos, ¿qué pasa? Nos apartamos de Él. Nos apartamos de Él. Y entonces ahora el salmista está diciendo: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, que esté conmigo el Espíritu Santo. Que esté conmigo. Entonces, ¿cómo le hacemos para conservar con nosotros el Espíritu Santo? Siendo fieles. Después de haber obedecido el Evangelio, siendo fieles, permaneciendo fieles. Es de la manera en que conservamos el Espíritu de Dios. Versículo 12. Vuélveme el gozo. Se me movió. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Este versículo, si lo analizamos, encontramos que es el centro de este salmo. Hay versículos en cada capítulo o en cada pensamiento que se pueden considerar joyas de esa parte. Y para algunos comentaristas, este versículo 12 es la joya de este Salmo 51. Otra vez dice el 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. O sea, el éxito, ¿verdad?, que David esperaba era tener el gozo de Dios. Lo que David esperaba era que Dios estuviera con él, viviendo con él. Eso era lo que Dios esperaba. Dice el versículo 13, 19. El versículo 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. O sea, ya que David es perdonado, ya que David empieza otra vez su camino con el Señor, ahora está listo para participar a los demás. Y hay muchos casos en las Sagradas Escrituras de personas que caminaron con Dios y testificaron de Dios. Tristemente, en muchas denominaciones se cree de una manera errónea que el testimonio que dé cada uno de los conversos a esa denominación es parte del Evangelio. Saulo de Tarso dio testimonio, Pedro dio testimonio, Juan dio testimonio, David dio testimonio, los hombres de Dios dieron testimonio, pero no de ellos, amados. Claro que hablaban de ellos porque estaban involucrados, pero aquí era el mensaje de Dios
lo que debía de hacer cambiar a las personas para salvación. El mensaje de Dios, no el testimonio personal. Ahora, yo entiendo que yo puedo decirles, miren hermanos, yo me convertí en el 91 y pues hasta el 2020, ¿verdad? El Señor me ha permitido seguir, le doy gracias a Él, pero yo necesito predicarles a Cristo. O sea, mi testimonio particular no los va a salvar. Pero sí predicarles de Cristo, predicarles de la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Y estos amigos religiosos, pentecosteses y mucho evangélico tiene el testimonio personal como mensaje de salvación. Grandes, ilustres y conocidos personajes de la farándula que han venido a Cristo están ganando millones de gentes por el testimonio que dan. Ay, es que yo andaba perdido en las drogas y vi una luz y el Señor me habló. Puras mentiras, hermano. ¿Dónde está el mensaje de Dios ahí? Son puras mentiras. ¿Cómo rescata Dios a la gente? ¿Cómo hace que la gente se convierta? Con la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, si usted lo subraya en su Biblia, o si lo tiene subrayado, pues qué bueno, pero es un texto clave para todos nuestros amigos religiosos, porque la mayoría piensan que este texto no se debe de cumplir a como está escrito. Dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa es la fe verdadera, es la fe que necesita la gente. No mi testimonio, no lo que yo soñé, no lo que yo vi, no lo que yo sentí. Eso no es para salvación. Lo puedo hacer, lo puedo platicar, no importa. Pero tengo que tener en mente que eso no es para salvación, eso no va a salvar a nadie. Lo que salva es el mensaje de Cristo. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios, en los primeros versículos dice, y me propuse ir a vosotros, no con excelencia de palabras, ni con sabiduría humana, sino para predicarles a Cristo y a este crucificado. Entonces el mensaje que salva, amados, el mensaje que regresa, que los pecadores se conviertan a Dios, es su mensaje para salvación. ¿Cuál es el mensaje para salvación? El mensaje que vino a traer Jesucristo y que predicaron los apóstoles. Y por ende los discípulos del primer siglo, que fueron predicando la palabra por donde quiera que iban. Evangelistas, maestros, predicadores a granel. Esteban fue un predicador. Felipe fue otro predicador. Los apóstoles. Hubo también profetas aparte de los apóstoles en el primer siglo que eran necesarios para que la iglesia se edificara, para que la iglesia se confirmara. Pero no el testimonio de hombres. Dice el apóstol Pedro, nunca profecía fue traída por invención humana, sino que Dios inspiró a los santos hombres para que hablaran de la palabra. Y el apóstol Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para hacer que el hombre sea capaz para toda buena obra. La palabra, hermanos, es que nosotros erramos. Si nosotros queremos la solución para nuestras faltas, queremos la solución para nuestra vida, erramos. Buscando en otros lados. La solución está en la palabra de Dios. Debemos de ser humildes, debemos de ser mansos y decir, Señor, mis caminos no son tus caminos. Los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Ya lo entendí, Señor. Enséñame tu camino. Y Jesucristo dice en Juan capítulo 14, desde el versículo 1, pero recordando el versículo 6, yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Ninguno puede venir al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo.
Dice también el versículo 14, leyendo hasta el versículo 19. Un versículo cada quien, por favor, empezando ahí con la hermana Natividad. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. El 15, ¿alguien más? ¿Quiere leerlo, Juanito, el versículo 15? El próximo. Abre mi labio. Sí. Sí. Entonces mi lengua cantará con gozo de tu justicia. Abre mi labio, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Así es. ¿Verdad? Fíjese la manifestación ahí, el versículo 16, Cecilia. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Así es. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. ¿Verdad? Empezando el versículo 14, líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. ¿Por qué estará diciendo David, líbrame de homicidios? Porque al menos cometió uno que no debía ser. David tenía mucha sangre en su vida porque derrotó a muchos enemigos, ¿verdad? Había una canción entre los judíos en tiempo de Saúl que decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Empezando con la muerte de Goliat y después con muchos, especialmente filisteos. Tenía mucha conciencia. Imagínese este hombre. Al menos con Saúl, el rey Saúl, sabiendo que él era el siguiente rey, no lo quiso matar porque él decía que Dios lo había puesto como rey. Sí, bueno, pero estás hablando de que David no quiso matar a Saúl. Okay. A pesar de que David pudo haber matado a Saúl, no lo hizo porque él siempre respetó el hecho de que Saúl era ungido de Dios. Aunque Saúl ya estaba desechado por parte de Dios, David respetó eso. Y no lo mató por eso. Varias veces lo tuvo en sus manos y no lo mató. Pero sí mató a enemigos de Israel. Mató muchos enemigos de Israel. Y también David tenía un amor muy fuerte por Jonathan, el hijo de Saúl. Era una lealtad al hijo de Saúl. Imagínense que David hubiera matado a Saúl, pues su hijo lógicamente iba... Pero más que nada David respetó la vida de Saúl porque era un ungido de Dios. Y él hizo beneficio a toda la descendencia de Saúl después de que Saúl muere, Jonathan muere, pero David continúa beneficiando a todos los descendientes de Saúl porque le hizo la promesa a Jonathan. Nietos, sobrinos, primos que eran familiares de Saúl, él los protegía. No podía saber de alguien que era de sangre de Saúl que lo mandara a llamar para protegerlo. Bueno, eso era muy respetuoso, pero aún así cargaba en su conciencia homicidios de pecado, que no eran por la voluntad de Dios, sino que eran por pecar. Y entre ellos pues estaba el homicidio de Urías. No sé si haya habido otro, pero al menos el de Urías. Dice el versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Bueno, pues esto ya se entiende, ¿verdad? Que lo que quiere David es cantarle a Dios, ¿verdad? Estar bien con Dios para cantarle, porque no quiere sacrificio que yo daría, no quiere holocausto. O sea, siempre que ofrecemos a Dios el servicio, debemos decirle a Dios que lo acepte, pedirle al Señor que lo acepte. Porque realmente muchos podemos estar aquí como muy buenos cristianos y muy fieles cristianos, pero a lo mejor no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces Dios no acepta todo servicio que le damos,
lo que acepta Él es que hagamos su voluntad. O sea, Él demanda un servicio, pero ese servicio es de corazón, hermanos. Y cuando no es de corazón, es lo que está diciendo David. Dios demandaba sacrificios, holocaustos, pero cuando no se hacían de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿para qué? De nada servían. ¿Sí me explico? Eso es lo que se refiere. Entonces dice David en el versículo 17, los sacrificios de Dios, o sea, los sacrificios que Dios ve, son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. A eso Dios no lo desprecia. ¿Okay? Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, y entonces te agradarán los sacrificios de justicia. O sea, si vamos a hacer la voluntad de Dios, entonces sí podemos ofrecer un servicio a Dios limpio. Y ahí termina el versículo 19. El holocausto o ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. O sea, primeramente está el corazón contrito, el hacerlo limpiamente, con una conciencia limpia, de que estamos bien con Dios, y ahora sí le ofrecemos a Dios el servicio, le ofrecemos a Dios el sacrificio. ¿Cómo está usted esta mañana? ¿Está listo para ofrecerle el servicio a Dios? ¿Realmente está disponible para que Dios trabaje en usted y haga su voluntad en usted? Vamos a meditar en estas palabras. Octavio, nos despides con una oración, por favor, y estamos preparados para estar allá con nuestros hermanos arriba después de esta oración. Gracias, Padre, te damos por todas las bendiciones que nos das. Te agradecemos siempre por el privilegio que nos das de estar aquí, estudiando otra porción de tu palabra. Te pedimos que esto haya sido de provecho y que lo pongamos en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que enseñemos a las personas que nos rodean. Te pedimos por el hermano que nos trajo esta lección, que le sigas ayudando en su estudio y le sigas bendiciendo a él y a su familia. Te pedimos también, Señor, que estés con los que no pudieron estar aquí. Tú sabes las causas. Te pedimos por los enfermos, Señor, y por aquellos que están dolidos por haber perdido a un ser querido. Te pedimos que estés con nosotros en la siguiente porción, que es el culto, que nos ayudes a hacer todo de acuerdo a tu voluntad y que lo hagamos con placer de nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias por la atención, hermanos y amigos.